Bueno, les vamos a presentar el paquete RVegan de RStudio. El paquete Vegan proporciona herramientas para analizar la ecología descriptiva de una comunidad. Tiene la mayoría de funciones básicas de análisis de diversidad, índices de las mismas y análisis de comparación. La mayoría de sus herramientas multivariadas pueden ser usadas para otros tipos de datos. ¿Cómo se instala? Nos remitimos a RStudio, a la ventana Tools, en Instalar paquetes, ponemos el nombre del paquete que deseamos instalar, en este caso Vegan, y le ponemos instalar. Mientras que este se instala, vamos a ver los estudios de caso para ver las aplicaciones de este paquete. Entonces el primer estudio que tenemos es cómo los factores afectan a las comunidades de abejas cuando se encuentran en bosques abiertos y en bosques adyacentes a estos que ya están maduros. Dentro de este estudio utilizaron el paquete específicamente para evaluar la composición de las comunidades sin y con la influencia de la abundancia de las especies. Para que esto fuera claro, utilizaron un análisis multivariado llamado Non-Metric Dimensional Scaling. Entonces, para esto ellos mostraron pues los siguientes resultados. Como pueden observar en estas gráficas, se están relacionando las abundancias de las especies encontradas tanto en el bosque como en el área abierta, donde el bosque es la parte verde con circulitos y la parte abierta es los triángulos naranjas. Aquí es qué tan relacionados están las abundancias de las especies si están en un lugar u otro. A eso hace referencia este estudio multivariado, que más adelante les enseñaremos a hacer. En el segundo caso, titulado Caracterizar las comunidades de abejorros bombus en los Estados Unidos y evaluar un método de monitoreo de conservación, se utilizó el paquete Vegan para calcular la riqueza de especies y la diversidad de Shannon. Además, obtuvieron las estimaciones del grupo de especies que calculan el grupo total de especies muestreadas para cada sitio. Con esto pudieron dar una estimación del número de especies que no fueron muestreadas. Dando como resultado esta tabla donde podemos ver los diferentes estimadores que ellos calcularon, algunos utilizando el paquete y otros no. Más adelante también les enseñaremos a obtener estos estimadores. El tercer caso, titulado Diversidad de rasgos taxonómicos y funcionales de las abejas silvestres en diferentes entornos urbanos, utilizaron el paquete Vegan para evaluar las diferencias de la diversidad de especies de Montreal y la ciudad de Quebec, donde fue hecho este estudio, calculando las curvas de acumulación de especies. Además, graficaron la abundancia, donde obtuvieron como resultado cómo se espera que se comporte la diversidad funcional con respecto al número de muestras para datos de abundancia en tres tipos de hábitats, como se diferencian en las tres figuras, cuadrados, círculos y triángulos. Más adelante se explicará cómo realizar una curva de acumulación de especies, pero básica, en los que solamente se vea el número de especies y los transectos en la estructura. Ahora, remitiéndonos a RStudio, para hacer todos estos cálculos ya planteados, para hacer la primera parte vamos a necesitar otros paquetes que se pueden ver en esta parte superior que se está señalando. Para ello vamos a seguir los mismos pasos de instalación del paquete Vegan. Nos remitimos a la ventana de Tools, instalar paquetes, y para ello vamos a escribir el nombre de todos los paquetes que necesitamos seguidos de una coma. Entonces iniciamos con Biodiversity R, luego seguimos con Reshape2, continuamos con String y finalmente sumamos SP y Plot.aml. Cabe aclarar que estos paquetes tienen diferentes funciones. Biodiversity R es un paquete complementario de Vegan que permite muchas veces anclar funciones de Vegan para que sean más específicas. El Reshape lo que permite es hacer la modificación de tablas o de columnas para modificar la forma en la que están escritas.
mientras que los otros tres lo que nos ayudan es a evaluar la parte estética de las tablas, y finalmente Plot XML es la que pues permite hacer la graficación de distintos estudios o de diferentes variables. Entonces, para esto vamos a transformar una matriz de abundancia, o lo que vamos a mostrarles en este caso es cómo transformar una matriz de abundancia en una matriz de comunidades, ya que Vegan trabaja con matrices de comunidades y no con matrices de abundancia. Una vez instalados los paquetes determinados, vamos a traer la base de datos de la matriz de abundancia. Para ello, vamos a correr primero los paquetes de estas librerías. Una vez cargados todos los paquetes necesarios, vamos a traer la matriz de abundancia de la siguiente dirección de internet, la cual colecta datos de un estudio de comunidades de vegetación en Costa Rica. Posterior a haber importado la información de la matriz de abundancia, vamos a verla. Para ello seleccionamos sobre la pantalla y nos va a salir en la consola pues cómo está distribuida esta matriz de abundancia. En la primera columna lo que encontramos son los transectos de muestreo. En la columna 2 lo que encontramos son los metros o la cantidad de espacio que se recorrió para cada transecto. En el tercero es la especie que se encuentra. Las dos siguientes columnas hacen referencia a cuántos metros a la derecha o a la izquierda se encontraban de dicho transecto, y el resto de las columnas hacen parte de los DAPs tomados para cada organismo, que son 10 en total. Volviendo al script, entonces una vez ya visualizamos esta matriz de abundancia, lo que vamos a hacer es primero ver la riqueza general, es decir, cuáles son los géneros presentes dentro de esta comunidad. Entonces ahí los visualizamos, de cuáles son los géneros, los nombres, y ahí pues están relacionados con la riqueza general. En segunda instancia vamos a ver la riqueza por géneros, es decir, el número de especies que tiene cada género. Ahí se ven, es número de abajo, indica el número de especies por cada género. De manera consecuente vamos a seguir con la abundancia por especie, es decir, el número de individuos que hay por especie. Entonces, lo que se va a ver aquí, a qué género corresponde cada individuo. Por ello se ven los 1020 individuos iniciales de la matriz de abundancia y cada género al cual corresponde. Por eso se ven repetidos. Sí, de manera siguiente vamos a hacer la abundancia por género, que es cuántos individuos hay por género. Entonces ahí se encuentran en orden de los que más números de individuos tienen por género, y pues todos los géneros reportados. Luego de que ya tenemos esta información de la matriz de abundancia, lo que necesitamos es transformarla a una matriz de comunidad para poder trabajar con el paquete Vegan. Entonces lo que vamos a hacer es correr esta primera línea de código que nos va a permitir precisamente hacer esta transformación. Luego, a visualizarla. En la primera columna vamos a encontrar nuevamente el transecto, y en el resto de las columnas estamos encontrando la especie y el número o su abundancia, la abundancia por la especie en cada transecto. Si notan, es diferente a la matriz de abundancia inicial, donde pues no estaba dispuesta de esta manera. Las siguientes indicaciones son simplemente formas de modificar la matriz para que sea más legible y sea más clara, y además que solamente quede las variables de las especies, no las variables categóricas. A continuación, vamos a llamar la matriz ambiental. La traemos del mismo script en el que tuvimos la primera matriz, que es del estudio realizado en Costa Rica. Ahí vemos cómo está cargando y cómo queda como otra base de datos. A continuación vamos a hacer la verificación de integridad de los datos, donde vamos a poder comparar las diferentes bases que ya tenemos para saber si tienen la misma cantidad de transectos y los mismos nombres. Vamos a correr estos comandos y los voy a ir explicando en la consola ya como resultados. Primeramente,
se puede ver la matriz de abundancia, los transectos que hay y los individuos que hay en cada uno. Luego vemos los nombres de los transectos que están en la matriz de comunidades. Consecuente a eso, vemos la cantidad de transectos que tienen el mismo código en la matriz ambiental. Como vemos, son estos mismos 8. Siguiente a ese, vemos la cantidad de transectos con el mismo código en la matriz ambiental. Como vemos, cada uno tiene 1 porque solamente existe 1 en cada uno de los tipos de transectos. Luego, acá, vemos la cantidad de transectos que hay en la matriz de abundancia. Continúa eso, vemos la cantidad de transectos que hay en la matriz ambiental. Y finalmente, vemos la cantidad de transectos que hay en la matriz de comunidad. Como vemos, 8, 8 y 8, es decir, que todas tienen la misma cantidad de transectos. Luego vamos a verificar que todas tengan los mismos transectos. A continuación, acá podemos ver la comparación de los transectos de la matriz de abundancia con la matriz ambiental, donde X es los transectos iguales, como vemos todos da 1, y Y es la abundancia cada uno de los transectos, como vemos todos dan igual. Finalmente, vemos la comparación entre la matriz ambiental y la matriz de comunidades, donde, como se evidencia acá, al dar 1 significa que solamente hay un transecto con ese nombre en cada una. Ya de últimitas, que es lo que vemos acá, lo que vemos es que los nombres son correctos en cada uno de los transectos, ya para verificar. Todo esto se hace con el fin de saber que nuestras bases de datos son iguales en cuestión de variables. Luego, vamos a sacar la riqueza de abundancia desde la matriz ambiental. Voy a correr todos los comandos y luego los voy a ir explicando en la consola como lo hice anteriormente. Acá podemos evidenciar la riqueza por transecto. En cada transecto, el número de especies que hay. Luego vamos a observar que en cada transecto el número, también la riqueza, pero en orden ascendente, como vemos. El transecto con una mayor cantidad de especies es MMB. Luego obtenemos la riqueza total, en general como si todo fuera un solo lugar, que son 75 especies. Luego vamos a obtener la abundancia por especie, en general. Vemos cada especie y abajito la abundancia. Luego la abundancia por transecto, es decir, el número de individuos por cada transecto. Y finalmente esta misma abundancia por transecto, pero en orden ascendente. Descendente. En cuanto a los índices de diversidad, iniciamos con los códigos que están aquí dispuestos, los cuales se corrieron y se encuentran ahora en la consola. Entonces, se explican aquí. Diversity hace parte de Vegan, del paquete de Vegan, y lo que hace es hallar el índice de diversidad por default, que es Shannon, y muestra el índice de diversidad por cada uno de los puntos de muestreo o de los transectos. Luego vas a hacer Diversity Result, que es un código propio de Biodiversity R, que es un complemento, como ya había explicado anteriormente, de Vegan. Entonces lo que hace es pues poder manejar los datos como más a modo de tabla y que sea más evidente. Entonces, aquí lo que hicimos fue poner exactamente la misma información que nos dieron en Diversity en forma de tabla y pues con los 4 dígitos significativos. Luego se va a Diversity Result y se va a hacer Poolet, es decir, la combinación de todos estos datos como si fuera un dato de diversidad de Shannon para todos los transectos en común. Posteriormente se encuentra la media, que es el valor que se encuentra aquí, luego la desviación estándar,
que es la de acá, 0.5898, luego el valor máximo de las diversidades dadas, y finalmente se va a generar una tabla donde se van a juntar todos los índices que se pueden realizar, el índice de riqueza, de abundancia, de Shannon, de Simpson, el Simpson inverso, el logaritmo de alfa, Berger, bueno, y para que lo vean con más claridad, se evidencia aquí en la zona de índices. Entonces están los transectos y lo que se sacó al final. Entonces la riqueza, la abundancia, Shannon, Simpson inverso, Fisher alfa, todos los factores. Finalmente, se pretende que estos índices se fusionen en la matriz ambiental para que quede todo en una sola matriz. Para ello entonces se corre el siguiente código. Una vez que se corra, se vuelve a mirar la matriz de ambiental y se van a ver entonces los valores en la matriz ambiental, se van a ver los valores de estos índices que se encuentran acá, si ustedes los ven, y luego de eso se va a ver el lugar donde se muestreó, el ecosistema y todos los demás datos que ya estaban consignados anteriormente allí. Con esto terminamos nuestro primer script, el cual tenía, como ya les habíamos explicado, la función de convertir una matriz de abundancia en una matriz de comunidad con la cual trabaja el paquete de Vegan, además de mostrarles cómo sacar todos los índices a partir de la matriz de datos de comunidades. Entonces esto es todo por este script y de nuestra primera parte. La medición de Non-Metric Dimensional Scaling. Para ello tenemos los siguientes códigos. Inicialmente vamos a importar la base de datos, la cual nos la proveen en el ejercicio para poder hacer el ejemplo. Entonces se corre la base de datos. Para poder visualizarla nos vamos aquí y vamos a ver que están haciendo una comparación entre dos hábitats, el grassland y el marsh. Son en 15 lugares distintos para grassland y 15 para el marsh. Aquí se encuentran las especies y se encuentra la abundancia por especie. Entonces, básicamente eso es lo que encontramos en nuestra base de datos. Posteriormente vamos a llamar a la librería, vamos a llamar a la touch, o sea, vamos a ponerle un nombre a esta librería, a esta base de datos. Posteriormente vamos a llamar a la librería, a nuestro programa como paquete de Vegan. Y ahora lo que vamos a hacer es que necesitamos crear una tabla de datos nueva que únicamente posea los valores de las especies y que descarte estos dos primeros, que son los lugares y el hábitat. Para ello, entonces, corremos el que dice acá, que lo que estamos haciendo aquí pues es eliminar filas y columnas. Se corre y si ustedes notan aquí, se genera una nueva tabla. Entonces la visualizamos y acá la ven. Si ven, ya no está ni en los lugares ni los ecosistemas. Nos devolvemos al script. Posteriormente vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a crear una base de datos o una tabla que solamente contenga los lugares de muestreo y el ecosistema, es decir, las variables categóricas. Entonces corremos esto. Luego la visualizamos. Si ven, solamente se encuentra esto sin el valor de las especies. Luego se devuelve. Ahora, listo. Una vez que se generaron estas dos nuevas tablas, donde están solamente las especies y solamente los valores categóricos, vamos a hacer realmente el análisis multivariado. Para ello vamos a correr esta línea de código de acá. Ahí lo único que hizo fue correr la parte matemática, pero si ustedes notan, pues no tenemos una gráfica que es en lo que termina este tipo de análisis. Para ello tenemos que pues especificar qué queremos. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es la visualización de los datos. Entonces vamos a describir el color que queremos, para ello red, blue, corremos. Posteriormente queremos las formas. Este 18 y 16 hacen parte, digamos, de algo que ya se conoce en R para determinar, el número determina una forma específica. Cuando esté en el plot se van a dar cuenta. Lo corremos. Luego se corre esta línea que es la que realmente nos va a imprimir una gráfica. Entonces se corre. Si notan, acá ya se encuentra dentro del código se encuentra el título, el nombre de los ejes, y si notan, los rombos son rojos y los círculos son azules, pero todavía no sabemos a qué hace referencia cada uno de estos sitios, de estas figuras y estos colores. Entonces, para ello, vamos a unir los datos de la zona de muestreo, o sea, los que correspondan al grassland o el que corresponda al marsh, todos unidos entre sí. Para ello corremos esta línea de código.
y sucede pues lo que acaban de ver, se le pone el nombre y la unión. ¿Qué sucede? Que para un artículo, si bien la imagen es útil, necesitamos un valor que nos hable de que de cómo se comportan estas abundancias en este caso. Ante los ojos es bastante obvio que en Grassland y Marsh comparten abundancias totalmente distintas y especies totalmente distintas. Sin embargo, pues necesitamos un valor estadístico que lo corrobore. Para ello vamos a correr la siguiente línea de código. Entonces, lo que sucede aquí es que, bueno, se está corriendo estos valores y aquí ya se corrió, ahora vamos a verlo. Listo. Lo importante de esta tabla de aquí es el valor que está resaltado con 3 asteriscos. Esto quiere decir que es menor a 0,05, que es nuestro alfa, y lo que indica que realmente al comparar los dos hábitats, pues son distintos, son abismalmente distintos. Ahora, tenemos que hacer la comprobación de que los datos tienen la misma desviación, o tenemos que trabajar con esa suposición. Para ello, corremos el siguiente código. Y finalmente mostramos el ANOVA, que es el que nos va a dar esa variable. Listo. Si notan, el valor de P es de 0,12, es decir, es mayor de 0,05, lo que quiere decir que supera el alfa correspondiente y quiere decir que las variaciones entre las varianzas entre los lugares de estudio son las mismas. Entonces, digamos que este estudio del Non-Metric Dimensional Scaling está bien hecho. Este es nuestro producto final, que es comparable con uno de los que vimos en los estudios de caso. Bueno, a continuación vamos a hacer la curva de acumulación de especies, para lo cual vamos a correr todos los comandos y luego se los voy a explicar en la consola, como anteriormente. Entonces, primero se deben cargar los paquetes que se necesitan, que en este caso es Vegan y Thingiverse. Luego se llama la base de datos BCI, que es una base de datos proveniente del mismo paquete de Vegan que se proporciona para poder hacer este tipo de curva. Se manda la curva o el comando de curva, que primeramente se hace, nos da la desviación estándar. Lo que aparece en rojo es que nos dice que la desviación estándar es 0, pero aún así, cuando ustedes grafican la curva con plot, se muestra con la parte inferior derecha. Y ya con esto, pues ya se puede descargar la imagen y tenemos la curva de acumulación de especies. En el eje X podemos ver los sitios y en el eje Y podemos ver la cantidad de individuos. Y con esto finalizamos el tutorial de cómo manejar algunas funciones del paquete RVegan de RStudio. Anexamos con este video los scripts que se utilizaron, además de otros videos que se tomaron de base y los artículos que se usaron como los estudios de caso. Hasta luego.